Hola, soy yo de nuevo, su amigo Luis David, y yo hoy vengo con un nuevo tutorial acerca de las estructuras de control. Y bueno, una estructura de control determina la secuencia de ejecución de las sentencias de un programa, y las estructuras de control se dividen en tres categorías. La primera categoría es la secuencial, la segunda categoría es la condicional o selectiva, y por último tenemos a la tercera categoría, que es la iterativa o repetitiva. Estructura secuencial: el orden en que se ejecutan por defecto las sentencias de un programa es secuencial. Esto significa que las sentencias se ejecutan en secuencia, una después de otra, en el orden en que aparecen escritas dentro del programa. La estructura secuencial está formada por una sucesión de instrucciones que se ejecutan en orden una a continuación de la otra. Cada una de las instrucciones están separadas por el carácter punto y coma. El bloque de sentencias se define por el carácter llave de apertura para marcar el inicio del mismo, y el carácter llave de cierre para marcar el fin del sí mismo. Y a continuación les puse un ejemplo acerca de esto. Como verán, aquí tenemos la llave de apertura y la llave de cierre y las instrucciones, y finalizan con un punto y coma. Esto siempre va a ser necesario, si no marcará error a la hora de correr el programa. Estructura condicional. La estructura condicional determina si se ejecutan unas instrucciones u otras, si se cumplen o no una determinada condición. Para modificar el orden de ejecución de estas instrucciones dentro de un programa se utilizan las estructuras condicionales y repetitivas. En Java, la instrucción condicional se implementa mediante la instrucción if, la instrucción switch y la instrucción condicional con el signo de interrogación y los dos puntos. A continuación les enseñaré los tipos de instrucción if. Por ejemplo, existen tres tipos: es la condición simple, que es la if; la condición doble, que es if else; y la condición múltiple, que es la if else if. Y ahora viene la condición simple. La condición simple evalúa la condición, y si esta se cumple se ejecuta una determinada acción o grupo de acciones. En caso contrario, se saltan dicho grupo de acciones. La condición debe de ser una expresión booleana, es decir, debe dar como resultado un valor booleano, verdadero o falso. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, seguido de la instrucción if, una expresión booleana, la llave de apertura, la instrucción seguido de los dos puntos y coma, y la segunda instrucción. Y bueno, si el bloque de instrucciones tiene una sola instrucción, no es necesario escribir las llaves, aunque para evitar ciertas confusiones es recomendable escribir las llaves siempre. Ahora veamos lo que es la condición doble. La condición doble evalúa la condición, y si esta se cumple se ejecuta una determinada instrucción; si no se cumple se ejecuta otra instrucción. Y aquí les puse un ejemplo: la sentencia if, la expresión, la instrucción seguido del punto y coma, la llave de apertura, la sentencia else y la segunda instrucción seguido del punto y coma. Y como verán, todos tienen llave de apertura y llave de cierre. Ahora viene la condición múltiple. Esta se obtiene anidando sentencias if y else, y aquí hay un ejemplo: la sentencia if, la expresión booleana que dará como resultado verdadero o falso, la llave de apertura, la instrucción seguido del punto y coma, y otra vez vienen las sentencias else y if, la expresión booleana 2 y la llave de apertura seguido de la instrucción 2, y por último la sentencia else, que esta es la que cierra la sentencia, y la última instrucción seguido del punto y coma y la llave de cierre. Y bueno, estas condiciones múltiples permiten construir estructuras de selección más complejas. Cada else se corresponde con el if más próximo que no haya sido embargado. Así es como funciona esta condición. Una vez que se ejecuta un bloque de instrucciones, la ejecución continúa en la siguiente instrucción.
que aparezca después de las sentencias if, else anidadas. Bueno, ahora viene cómo comparar string en Java. Para comparar el contenido de dos strings en Java se utiliza el método equals, y aquí hay un pequeño ejemplo acerca de esto: la sentencia if, la cadena 1, punto seguido del método equals y entre paréntesis la cadena 2. En caso de que una cadena coincida exactamente con una constante, se puede usar los signos de asignación. Aquí hay un ejemplo: este tipo de autos string, su identificador nombre, y se le asigna la palabra Lucas. Y aquí hay otro ejemplo: la sentencia if, su identificador nombre, y se le asigna la palabra Lucas. Para comparar string en el orden alfabético se usa el método compareTo. Aquí les puse dos ejemplos. Primero es la sentencia if, la cadena 1, el compareTo y la cadena 2. Y esto quiere decir que la cadena 1 va antes que la cadena 2. Y en el segundo ejemplo, la sentencia if, cadena 1, compareTo con cadena 2 que sea mayor a 0. Esto quiere decir que la cadena 1 iría después de la cadena 2. La instrucción switch. La instrucción switch se puede usar con datos de tipo byte, short, char e int, y esta se usa para seleccionar una de entre múltiples alternativas. Y aquí hay un ejemplo: la sentencia switch, la expresión, la llave de apertura, el case y el valor 1, la instrucción, el break, seguidos ambos del punto y coma. Después viene el case, o sea el valor 2. Estos van con 2 puntos. La instrucción es la que sí va a ir con punto y coma. Después viene el break, después el default, y por último vienen las instrucciones que saldrían en pantalla en el default. Funcionamiento de la instrucción switch. Bueno, primero se evalúa la expresión y salta al case cuya constante coincida con el valor de la expresión. 2. Se ejecutan las instrucciones que siguen al case seleccionado hasta que se encuentra un break o hasta el final del switch. 3. Si ninguno de estos casos se cumple, se ejecuta el bloque default. Bueno, eso es un poco. Ahora veamos el operador condicional con el signo de interrogación. Este se puede utilizar en sustitución de la sentencia de control if else, y esta la forman los caracteres signo de interrogación y la palabra y. Bueno, y esta se utiliza de la siguiente manera: expresión 1, signo de interrogación es igual a expresión 2, 2 puntos, expresión 3. Eso quiere decir que si la expresión 1 es cierta, entonces se evalúa la expresión 2 y este será el valor de la expresión condicional. En cambio, si expresión 1 es falso, se evalúa expresión 3 y este será el valor de la expresión condicional. Así es como se leería esta expresión. Después viene la estructura iterativa o repetitiva. Esta estructura permite ejecutar de forma repetida un bloque específico de instrucción. Las instrucciones se repiten mientras o hasta que se cumpla una determinada condición. Y en este existen 3 tipos de estructuras repetitivas, que es el ciclo while, el ciclo do while y el ciclo for. Bueno, el ciclo while, las instrucciones se repiten mientras la condición sea cierta. La condición se comprueba al principio del bucle, por lo que las acciones se pueden ejecutar 0 o más veces. Y aquí tenemos la sintaxis, que es el ciclo while, la condición, seguido de la llave de apertura, las instrucciones, seguido del punto y coma, y por último la llave de cierre. La ejecución de un bucle while sigue los siguientes pasos: se evalúa la condición primero, y segundo, si el resultado es falso, las instrucciones no se ejecutan y el programa sigue ejecutándose por la siguiente instrucción a continuación del while. Tercero, si el resultado es verdadero, se ejecutan las instrucciones y se vuelve al paso 1.
Ahora veamos el ciclo do while. Las instrucciones se ejecutan mientras la condición sea cierta, y en este la condición se comprueba al final del bucle, por lo que el bloque de instrucciones se ejecutarán al menos una vez. Y abajo encontraremos su sintaxis, que es el ciclo do seguido de la llave de apertura, las instrucciones que finalizan con punto y coma, llave de cierre, el bucle while y la condición. Y eso sería la sintaxis del ciclo do while. Y bueno, veamos, la ejecución de un bucle do while es la siguiente. Primero, se ejecutan las instrucciones a partir del do. Segundo, se evalúa la condición. Tercera, si el resultado es falso, el programa sigue ejecutándose por la siguiente instrucción a continuación del while. Cuarta, si el resultado es verdadero, se vuelve al paso 1. Ahora veamos lo que es el ciclo for. Hace que una instrucción o bloque de instrucciones se repitan un número determinado de veces mientras se cumpla la condición, y su sintaxis es la siguiente. El ciclo for, paréntesis, una inicialización, seguidos de punto y coma, una condición, igual seguido de un punto y coma, un incremento o un decremento, ya sea lo que pide el programa. Hay las instrucciones y hay la llave de apertura y la llave de cierre para que no haya problema. Y bueno, aquí veamos primero lo que es la inicialización. La inicialización es la parte en la que la variable o variables del control del bucle toman su valor inicial. Una condición es una expresión booleana que hace que se ejecute la sentencia o bloque de sentencias, mientras que dicha expresión sea cierta. El incremento o decremento, esta es una expresión que decrementa o incrementa la variable del control del bucle, dependiendo en la cantidad que quiera que decremente o incremente, en una unidad, 3 unidades, dependiendo. Y bueno, la ejecución de un bucle for sigue los siguientes pasos. El primer paso, se inicializa la variable o variables de control, que es la inicialización. Segundo paso, se evalúa la condición. Tercer paso, si la condición es cierta, se ejecutan las instrucciones. Si es falsa, finaliza la ejecución del bucle y continúa el programa en la siguiente instrucción después del for. Cuarto paso, se actualiza la variable o variables de control, el incremento o decremento, y en el quinto paso se vuelve al punto 2, donde se evaluará la condición. Y como regla práctica podríamos decir que las instrucciones while y do while se utilizan generalmente cuando no se conoce a priori el número de pasadas, y la instrucción for se utiliza generalmente cuando sí se conoce el número de pasadas. Aunque la instrucción repetitiva for, al igual que las instrucciones while y do while, se pueden utilizar para realizar repeticiones cuando no se sabe a priori el número de pasadas por el bucle, esta instrucción es especialmente indicada para bucles cuando no se conozca el número de pasadas. Y bueno, eso es un poco acerca de los tipos de ciclos que hay en Java. Bueno, espero les haya gustado y gracias por su atención.